Física nivelación, presentado por Carlos Daniel Borges. ¿Qué es movimiento? En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual se lo observa. El movimiento de los cuerpos se estudia mediante la cinemática y la dinámica, y ambas se integran dentro de la mecánica. La mecánica clásica estudia fenómenos que involucran cuerpos macroscópicos con velocidades pequeñas comparadas a la de la luz. Tipos de movimiento. Conforme al tipo de la trayectoria que un móvil describa, se puede clasificar el movimiento en las siguientes categorías. Movimiento rectilíneo. Describe un cuerpo cuya trayectoria es lineal y con una velocidad y aceleración paralelas. Suelen estudiarse en dos casos puntuales. Uno, movimiento rectilíneo uniforme. Describe un cuerpo que posee velocidad constante, es decir, aceleración nula. 2, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Describe un cuerpo que posee una aceleración constante. Tipos de movimiento. Movimiento circular uniforme describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes. Trazado una circunferencia, en este tipo de movimiento los cuerpos poseen una aceleración en dirección al centro del círculo. Tipos de movimiento. Movimiento armónico simple. Describe un movimiento periódico como puede ser el péndulo o el de una onda electromagnética. Luz, por ejemplo, matemáticamente está escrito en el tiempo por una función armónica, seno o coseno. El movimiento pues, puede no ser armónico, es decir, no repetirse en el tiempo, pero aún así describir trayectorias ondulatorias. Y en ese caso se lo denomina movimiento ondulatorio. Tipos de movimiento. Movimiento parabólico. Describe un movimiento que traza una parábola. Es es resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un uniformemente acelerado vertical. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el que realiza una pelota que se lanza hacia arriba con un ángulo con respecto al horizontal. Elementos del movimiento. Trayectoria. Es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo puntual y que, conforme a su naturaleza, puede ser rectilínea, línea recta sin variaciones en su trayectoria. Curvilínea, línea curva, o sea, un fragmento de circunferencia. Circular, circunferencia completa. Elíptico, fragmento de una elipse o elipse completa. Elementos del movimiento. Parabólico, línea parabólica. Distancia es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento. Velocidad es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la recorre. A mayor velocidad, más distancia por unidad de tiempo recorre un cuerpo. Aceleración es la variación de la velocidad
Velocidad final menos velocidad inicial por unidad de tiempo. ¿Qué es trayectoria? La trayectoria es el camino que toma un objeto que se encuentra en movimiento y que sigue a través del espacio en función del tiempo. Algunos ejemplos más comunes de movimiento de trayectoria sería una bola disparada con un arma, un atleta lanzado con una jabalina. Tipos de trayectoria. Rectilínea. Es la línea recta imaginaria que deja un objeto al desplazarse de un punto inicial a un punto final. Es aquel movimiento de una partícula u objeto en un solo eje de coordenadas y tiempo. Su movimiento es una línea recta. Tipos de trayectoria. Curvilínea. Es la línea recta imaginaria que deja un objeto al desplazarse de un punto inicial a un punto final. Es aquel movimiento de una partícula u objeto en un solo eje de coordenadas y tiempo. Su movimiento es línea recta. Curvilínea. Trayectoria parabólica. Su movimiento tiene forma de parábola como el de una bala, al ser disparada o una pelota al ser lanzada. Curvilínea. Trayectoria circular. El objeto en el movimiento se desplaza formando una circunferencia imaginaria. Curvilínea. Trayectoria elíptica. El movimiento que realiza forma una elipse imaginaria. Curvilínea. Pendular. Es el movimiento curvo que realizan objetos que van de un punto A a un punto B para luego hacer el recorrido de vuelta al punto B, del punto B al punto A y así sucesivamente. Errática. En estos casos, el movimiento realizado por el objeto es imprevisible sin una forma geométrica definida. ¿Qué es sistema de referencia? Cuando hablamos de sistema de referencia, normalmente nos referimos a un conjunto de convenciones que un observador necesita. Dentro de un sistema físico-mecánico, para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un objeto en estudio. ¿Qué es recorrido? La trayectoria o recorrido indica todo el trayecto que ha seguido el cuerpo para llegar desde un punto inicial hasta el punto final. Elementos de trayectoria. Magnitud escalar depende de la trayectoria. Su valor coincide con el módulo del vector. Desplazamiento cuando la trayectoria es una línea recta y no se producen cambios de sentido. Siempre aumenta cuando el cuerpo se mueve independientemente de la trayectoria. Se mide en metros. ¿Qué es desplazamiento? Se pueden distinguir dos tipos de desplazamientos. El desplazamiento positivo, en el cual se evidencia un cambio de posición, y el desplazamiento negativo, en el que el cuerpo se desplaza y regresa a su punto de inicio. Este desplazamiento se representa con un vector o una línea recta que indica cuál ha sido la distancia del desplazamiento y su longitud. Elementos de desplazamiento. Magnitud vectorial depende de los puntos inicial y final. Su módulo coincide con el espacio recorrido cuando la trayectoria es una línea recta y no se producen cambios de sentido. Su módulo aumenta o disminuye con el movimiento según la trayectoria describa.
descrita. Se mide en metros. Se puede distinguir dos tipos de desplazamientos. El desplazamiento positivo, en el cual se evidencia un cambio de posición. El desplazamiento negativo, en la que el cuerpo se desplaza y regresa a su punto de inicio. ¿Qué es velocidad media? Se define la velocidad media de un cuerpo que se mueve entre dos puntos P1 y P2 como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en que transcurre el desplazamiento. Elementos de velocidad media. La unidad de medida en el sistema internacional CI de la velocidad en el metro por segundos. Su módulo, el tamaño del vector, es igual a módulo del vector desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Su dirección y su sentido son los mismos que los del vector desplazamiento. ¿Qué es rapidez media? La rapidez media es la rapidez a la que un cuerpo móvil hubiera recorrido una distancia si se hubiera movido a una rapidez constante durante todo el trayecto. Por lo tanto, la rapidez media se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo transcurrido. Elementos de rapidez media. El símbolo de la rapidez media es R sobre M. La rapidez media tiene las mismas unidades que cualquier tipo de rapidez, esto es, unidades de longitud partido por unidades de tiempo. Así que la longitud de la rapidez media en el sistema internacional CI es el metro rápido, es el metro partido por segundo. Gracias. Listo.